técnica en las escuelas de aprendizaje del primer peronismo, y que eso desemboca finalmente en la Universidad Obrera Nacional, hoy UTN. Por otro lado, la otra vertiente de esta movida tiene que ver con algo que se dio en Argentina y en otros países de Occidente, por lo menos, que tiene que ver con la aparición de manifestaciones artísticas al margen o en vía de la formación técnica, del perfeccionismo, de la belleza. Y esto tiene que ver con el arte bruto, el arte de minorías, el arte otras expresiones artísticas que tienen que ver con universos diferenciados de lo tradicional de la formación del artista. En ese marco se dio mucho y se fortaleció mucho el trabajo, por ejemplo, en los organismos vinculados con la detención de personas, con la reclusión. Esto en el mundo occidental y en Argentina. Yo tengo entendido que una corriente que se fortaleció ya en Francia en la primera mitad del siglo XX, y en Argentina hubo algunas experiencias que son interesantes e importantes de resaltar. Quizá esta fue una de las experiencias más importantes, porque esta experiencia, ustedes ven, es obra realizada en los talleres de un instituto penal de mujeres que es la cárcel de Ezeiza, la número 3. Una experiencia que se desarrolló desde finales de los 90 y se desarrolló durante muchos años, y particularmente en el caso de nuestro gremio nosotros tuvimos, a través de vinculaciones políticas en ese entonces, la posibilidad de adquirir obras y de conocer a los artistas plásticos que estuvieron al frente de este taller que llamaba el taller La Estampa. Entonces nosotros adquirimos estas obras, circularon por el país y le pedimos a Fernando Bedoya, que nos acompañara en todo el ciclo donde visitamos varias provincias. Lo que planteamos algo que tiene alguna similitud con Guitarra del Mundo, tiene que ver con la visión federal y tiene que ver también con la formación y la vinculación del gremio con la comunidad grabado que desarrollaba Fernando en las provincias, gratuitos, que tuvieron una gran difusión y un gran éxito. La verdad que me acuerdo de Tucumán, Santiago del Estero, por ejemplo, San Luis, eran masivos. Esta experiencia, se desarrolló con el correr de los años, circunstancias políticas, la excarcelación de muchas de las chicas que formaron parte del taller, fueron llevando a que esto fuera pasando en el tiempo, circunstancias políticas adversas también, pero este taller La Estampa, entre otras particularidades, llegó a mostrar sus obras en Artebar. Y en algunas galerías importantes de la ciudad de Buenos Aires, y además fue un proceso bastante importante en función de la excarcelación y la reubicación desde el punto de vista laboral y profesional de las artistas que estaban en situación de reclusión. A raíz del acuerdo que hicimos con OCRA de empezar a trabajar en la galería, esta es la tercera muestra que hacemos. Okay. Y en este caso lo que hicimos es reponer la colección de un PCN de arte en reclusión. Inclusive hay una obra tuya, ¿no? Que ella es un grabado. Pero se hizo en Ezeiza. Que se hizo en Ezeiza. Explicar el origen de cómo se desarrolló esta colección y ya brevemente pedirle a Fernando que gentilmente nos acompaña, que nos explique más detalles de las características de este trabajo. Es en América Latina donde discutimos un arte de tipo popular, entre comillas, pero arte en situaciones de riesgo, arte en situaciones de conflicto, o arte político, o ya lo que sea, que ahora se llama cualquier cosa de eso. Pero tenía que ver con esa combinación de cómo trabajar con una herramienta que venía de una lucha, digamos, en las calles, por las libertades, contra la dictadura sobre todo, y cómo transferir ese discurso a un lugar donde es una prisión donde existe la represión.
Entonces ahí habían como varias cosas que se superponían y que había que ser muy fino, no solamente fino en lo que los enunciados, sino que también era fino porque habían instituciones que sostenían esto. Este taller era un convenio entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Cultura, y Asuntos Penitenciarios a nivel nacional. O sea, era un convenio muy extraño y que no para el taller, sino para las instituciones y para todo lo que sucedía ahí adentro. Es decir, había un lenguaje y era totalmente diferente de lo que sucedía en una galería, y ustedes lo ven. O sea, hay muchas cosas acá que solamente se pueden enunciar desde un lugar donde verdaderamente hay muchas cosas como que uno no se ven. Bueno, en ese proceso, ya subjetivamente, yo me fui quedando con las poblaciones más extremas, ¿no? Por asuntos estéticos, yo me daba cuenta cómo dibuja alguien que fuma porro y quien afana y quien hace otro tipo de delitos. Pero también al mismo tiempo yo sé que el arte tiene que ver con el delito, porque finalmente uno tiene que transgredir ciertas formas que son hábitos y que son formas de cómo uno percibe, mira y contempla una obra de arte. Entonces, ahí había también... Finalmente, lo que fue pasando es que yo me empecé a quedar con la población más pesada del lugar, que era la gente que había cometido homicidio. Y ahí me di cuenta que el arte conceptual está mucho más cerca del homicidio y entonces parece un chiste, pero es verdad. Lo que pasa es que hay que pensar para cometer un homicidio, y mucho. Y no es solamente garabatear o expresarse. Expresarse está todo muy bien, pero eso no da la categoría de que eso tiene un enunciado, y el enunciado desde ese lugar, una cárcel de mujeres. Y una de las personas de la cárcel, que lástima que no haya venido nadie, no sé si hay algún familiar acá, pero fueron invitadas, me dijo que yo tenía que leer el código. Yo le agradezco a Juan mucho porque esto le permitió dar un salto hacia afuera, porque una cosa era lo que pasaba acá en Capital, así, pero de pronto descubrí que en el mundo de las cárceles hay muchos artistas y con enunciados muy concretos y muy específicos y que tienen que ver básicamente con cómo sacar la palomita para afuera, ¿no? Que era toda una discusión en la Bastilla, ¿no? En plena Revolución Francesa, es decir, cómo sacar un mensaje al exterior, y el arte tiene que ver con eso. Ahí en estos lugares hay peluquería, hacer tortas, hacer escobas, hacer peluche, costura y esto, ¿no? Y yo dije, acá hay que hacer una ingeniería nueva y mezclar estas cosas, y punto. Y de ahí es donde salieron las cosas. O sea, yo no introduje nada del mundo exterior, sino trabajé con lo que había en cada lugar, y lo puse en otro formato. O sea, lo saqué del lugar simbólico en lo cual estaba catalogado. Como los palitos. Claro. Que son y hacíamos caja nada más, y de ahí se fue a hacer un parque. Árboles de 2 metros. Hicimos un parque. Que son cosas como de artesanía, pero Claro. ahí donde está ese conflicto entre lo oculto y lo popular, que la artesanía aparentemente no tiene y está mal catalogado como arte, como se dice, como tumbero, ¿no? Y entonces, de tumbero no tiene nada, es arte con mayúscula. Y entonces, es eso. Esa ingeniería de producción la discutíamos, la hablábamos, sabíamos lo que estábamos transgrediendo y sabíamos que estábamos modificando todo el circuito. Hubo cosas mucho más graciosas, que eso lo puedo contar. Disculpen la anécdota, pero es fuerte. Un día escucho a una de las chicas del taller que decía, al haber llegado al taller, me quedé así duro, diciendo que yo me quedé así meses
Y como 4 o 5 meses después, yo le digo, fulana, así que vos te hacías la paja con el Brujita Verón. Sí, profe, acá la tenemos todos, vemos fútbol, dice. Y nos encanta el Brujita Verón. Y entonces planeamos sacar un billete que funcionara en el penal, que valiera un pucho. Claro, era el soporte. Era el soporte del Claro. pucho que tenía que circular como una moneda. Entonces estuvimos, de verdad, divirtiéndonos muchísimo con eso. Pero eso era una verdad, ¿eh? Pues el taller funcionaba, tenía un circuito de imágenes que era muy potente y que retornaba todo y que donde se mezclaban cosas que yo cuando llegué yo me decía, llegaban cada uno con su remera de fútbol y todas llegaban así, una de San Lorenzo, otra de River, otra de Boca, y se juntaban todas juntas. Y dije, yo no puedo creer, yo, es una maravilla, o sea, están todos juntos discutiendo de arte con todas las camisetas, todos los colores diferentes, pero que había como unas condiciones como para muy creativas y muy ricas en anécdotas y en estas cosas. Ramón, Al taller, que me costó bastante porque había una pared que no dejaba pasar para aquel lado. Primero porque adentro del taller no había guardia. Nosotros estábamos independientes y nadie podía opinar de afuera, de la gente del penal, de nada sobre nuestro taller. Entonces era difícil llegar también al taller. Claro, yo cuando llego por primera vez, entre medio del susto y de querer algo distinto, yo nunca había hecho arte. Y él me dijo, ¿sabés dibujar? No, le dije, sí sabes dibujar, me dijo. ¿Dibujar? Y así empecé, y así se fue haciendo y creando. Y lo que uno saca con la tristeza, con la incertidumbre que tiene ahí adentro, con el miedo, empieza a volcarlo en lo que dibuja, en lo que hace. Y así también mis compañeros, todo su pesar adentro de un dibujo o de arte, que yo ahí empecé a tener un poco de noción de lo que era el arte. La verdad para mí, fuera de la situación en la que estaba, cambió mi vida. No solo cuando salí con respecto al arte, porque también tuve el apoyo de él cuando salí, pero la forma de criar a mis hijos, la forma de ver las cosas, todo fue un cambio para mí. Yo hizo un quiebre en mi vida desde que estuve detenida hasta que cuando salí. Antes era otra persona. Antes en realidad yo decía siempre que era la señora D. Ahora soy Ramón. Ahí cambió todas las cosas. Y vos tenés gran parte de eso. Así que, bueno, la verdad que es emocionante ver otra vez esto. Queremos hacer el libro, pero vamos a ver si tuvimos mucho apoyo. Como era un taller cuidado, imagínense, nosotros salíamos a exposiciones a Teba con el celular, había más policías que artistas. Y entonces era un espectáculo, y aparte venían los presidentes a saludarnos, era una cosa tremenda. En la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional, estuvimos en la Claro, Biblioteca Nacional. sí, la experiencia en la Biblioteca Nacional fue muy interesante, porque Horacio González permitió y estuvo de acuerdo en hacer la muestra. Y en realidad la muestra, ¿podés contar cómo fue el tema de tu experiencia porque lo que hizo Fernando fue recuperar obra de muchas cárceles del interior del país? Y de pronto yo me veía rodeado de 50, 60 personas quienes eran, y estaba en un estado increíble haciendo cosas increíbles. Entonces yo empecé a comprar esas obras porque me parecían únicas, o sea, tenían un enunciado, había un taller en la cárcel de Coronda en Córdoba que se llamaba La Fuga, y habían inventado, en un lavarropas viejo, habían inventado una lija que les permitía trabajar en madera, y hacían todas escenas de fuga.
O sea, eran geniales. O sea, después había un tipo que en la cárcel de Tucumán que trabajaba con vidrio, cosa que es imposible porque esos Sí. enseres no circulan en una cárcel. Sí. Pero él accedía a todos los vidrios de todos los tamaños que se rompían en las movilizaciones en Tucumán. Era previo en el taller del Rojas trabajaban con el mismo criterio. En la cárcel en Tucumán había un artista que lo hacía antes. Eso es muy Una interesante. cosa muy loca. Eso es muy interesante Ginino, lo- por ejemplo. Sí, en caso, es muy interesante usted- lo que estás pegando porque Claro. eso que se llamaba Arte Live, en realidad... El taller del Roja, el taller Live del no Roja, tenía claro. nada. Tenía que ver con justamente esos objetos artísticos que Claro. habían sido considerados al final de los 80 por organismos, sobre todo ingleses, de subcultura, ¿no? Porque tampoco se llamaba arte popular, ¿no? Era como baja cultura. Y bueno, y todas esas denominaciones, ¿no? Están en discusión hoy en día, ¿no? De todos esos híbridos, en realidad, kitsch. Porque kitsch quiere decir corrupto, ¿no? Esa es la traducción del alemán al español, que es un gusto corrupto. Y el gusto corrupto no tiene nada, simplemente es otra escena de clase y tiene otra representación. En eso estamos. Acá estamos, En eso estamos, sí.